Entonces, vamos a continuar en la lámina 13. Continuamos entonces en la lámina 13, creciendo una fe gigante. Vamos a ver el caso de la mujer cananea, mujer sirofenicia, dice, también lo conseguimos en Marcos 7, versículos 24 al 30, y lo vamos a ver aquí en Mateo 15, versículos 21 al 28, que fue donde tomamos el texto principal de la enseñanza. Dice que Jesús, saliendo de allí, Mateo 15, 21, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Eran dos regiones que eran paganas, no conocían, no creían en el Dios verdadero, creían en ídolos. Allí no se había predicado el evangelio. Y una mujer cananea llama a Jesús Señor, Curios o Kyrios, en el original griego, que significa el Señor, el amo. Es el nombre del mesiánico, del Mesías, lo llama también hijo de David. Lo estaba llamando por el nombre mesiánico, y pide misericordia, algo no conocido por ese pueblo pagano. Significa que esta mujer había escuchado de Jesús. A esta mujer se le había predicado el evangelio, o había escuchado de Jesús en algunos de sus sermones, o los que habían escuchado les habían hablado de Jesús, hasta que ella decide buscar de Jesús por la situación de su hija. Y nadie clama a Jesús y lo llama Señor si no ha escuchado de él, como lo leíamos en Romanos 17, 13 al 17, que cómo conocerán del Señor si no han escuchado de él, si no hay quien les predique. Entonces Mateo 15, 22 dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, fíjese, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, otro demonio más. Jesús entonces guarda silencio, probando la fe de la mujer. Mateo 15, 23 dice que Jesús no le respondió ninguna palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídelo, pues da voces tras nosotros. Esta mujer pues estaba clamando, no perseveraba, no dejaba de clamar pidiéndole ayuda a Jesús, y Jesús guarda silencio. Y el mismo Jesús enseña que necesitamos perseverar en la oración. Cuando leemos en Lucas 18, versículos 1 al 8, la parábola de la mujer que le pide al juez que le haga justicia. Allí Jesús pone ese ejemplo de clamar, de insistir en la oración. Y vemos cómo el juez le hace justicia a la mujer, alguien que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, dice Lucas 18:2. Y cuando termina la parábola, el Señor dice en Lucas 18:8, os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Porque es uno de los temas en que la fe en los últimos tiempos se va a perder por tanta maldad, como él mismo lo dice, que el amor de muchos se enfriará en Mateo 24:12. Pero el siguiente versículo dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces eso enseña que hay que perseverar en la oración. Así que cuando Dios guarda silencio, no es que Él no nos quiera responder, sino que una de las cosas que está haciendo es probando nuestra fe, la purifica y aumenta nuestra fe, como lo aprendió el apóstol Pedro. Cuando leemos el apóstol Pedro, vemos que él aprendió de eso, aprendió. En Primera de Pedro se ve muchas de las enseñanzas que tuvo Pedro con el Señor. Por ejemplo, lo que le sucedió en el huerto de Getsemaní. Él escribe en 1 Pedro 5, 8 y 9, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A los creyentes descuidados, a los creyentes que se quedan dormidos. El Señor les dijo que velaran y oraran con él. Y no, regresaba y estaban dormidos. Lo volví a despertar, iba y volví y estaban dormidos. Iba y volví y estaban dormidos 3 veces. No estaban alerta, no estaban. Y les dijo, velar y orar, porque la carne, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y empezando su carta en 1 Pedro
1, versículos 5 al 9, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Por qué somos guardados? Mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? Es la salvación de vuestras almas. Él aumenta nuestra fe en la medida que pasamos por las pruebas. Lo hemos visto en otras enseñanzas sobre las pruebas. Vemos como el apóstol Pablo habla de Abraham, que aun cuando fallaron una primera vez, Abraham luego no dudó más. Dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, en Romanos 4:20. Volviendo entonces a la mujer cananea, los discípulos querían que la despidiera porque seguía dando voces tras ellos, rogándole clamándole al Señor, clamándole, insistiendo, perseverando en el clamor. Y Jesús le responde a los discípulos, no a ella, sino a los discípulos, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo, ella no es judía, ella es pagana, es gentil. Pero la mujer persevera y se postra ante Jesús pidiendo ayuda. Le dice en Mateo 15:25, entonces ella vino y se postró delante de él. No lo dejó avanzar, sino que se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Es esa fe de esta mujer. La mujer entonces vuelve a llamar a Jesús Señor. Su fe había crecido al escuchar de Dios. Y Jesús continúa probando la fe de la mujer. Respondiendo, Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos es la sanidad para los hijos de Dios. Y es lo que Dios tiene para sus hijos, dárselo a otros. Y en la Biblia, pues la palabra perro tiene varios significados. En Deuteronomio 23:18 tiene el significado de homosexual. En Filipenses 3:2 tiene el significado de los que mutilan el cuerpo, de los maestros fariseos que querían que los creyentes cumplieran con las ceremonias judías para ser salvos. Pablo lo llama en Filipenses 3:2, que se cuiden de los que quieren mutilar el cuerpo. Allí en Filipenses 3:2 le dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque querían circuncidar a los creyentes para hacerles creer que si no se circuncidaban no eran salvos. Y en Apocalipsis 22:15 dice que los perros no entrarán en el reino de los cielos, no son los perros como tal, literal, son los homosexuales que habla Deuteronomio 23:18. Los judíos pues menospreciaban a los gentiles llamándoles perros, pero aquí la palabra que usa Mateo está dirigida no a perros, sino a una mascota. El Señor la trata de manera diferente, sin embargo, pues hizo allí no, como si no quisiera atenderla. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús entonces se asombra, se maravilla y le responde a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora, fue liberada del tormento del demonio. Vemos que la palabra que usa Mateo aquí en grande es el original griego mega, que significa enorme, grande, gigante. Entonces, gigante es la fe de esta mujer, de la manera en que persevera, de la manera en que clama al Señor y persevera y busca el favor de Dios. Amén. Es la fe que debemos tener, es la fe que tuvo David, que lo vimos la semana pasada en la guerra entre gigantes. La proclamación de Goliat fue que él daría, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. En 1 Samuel 17 está esa historia. Voy a leer algunos versículos porque ya lo conocemos. En cambio, la proclamación de fe de David fue
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es recordar que es Dios el que pelea nuestras batallas, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David tuvo plena confianza en Dios y pudo derrotar al gigante de la fe. No fue David quien lo derrotó, fue el Señor, el gigante que está en él, quien lo derrotó, al tener pues una fe que no se dejó intimidar por todo lo que decía el gigante Goliat. Amén. Y de esta manera pues vencieron al enemigo de Israel. Otro ejemplo, aquí en el versículo, en el punto 4, que es ejemplo de una fe gigante, es la fe del centurión. En Mateo 8, versículos 5 al 13, Mateo recoge este evento, el centurión que cree en Jesús. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Entonces respondió el centurión y dijo: no, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló de nuevo. Muy pocas veces Jesús se maravilló. Son 2 o 3 casos, creo que hay un caso más, que Jesús se maravilló por la fe. La mujer del flujo de sangre también es otro de los casos. Se maravilló por la fe. Y es cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, he hallado una fe tan grande, he hallado una fe gigante. Entonces el resultado de una fe gigante que vence a los gigantes de la enfermedad y de los demonios. Mateo 8:13, Jesús le responde al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Esa es la fe que vence cualquier gigante. Vamos a la conclusión. Entonces dice: tener fe es tener plena confianza en Dios, la cual nos permite vencer gigantes. Estemos seguros con la presencia y ayuda del Todopoderoso, el poderoso gigante. Como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y recordemos también Jeremías 20:11, que Dios está con nosotros, cuán poderoso gigante. El salmista tenía una plena fe en Dios cuando dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 27, verso 1. Oremos entonces: Señor, aumentanos la fe, como le dijeron sus discípulos, y crezcamos en la fe confiando en Dios. Amén. Proverbios 4:18 enseña que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. No debemos estancarnos en la fe, debemos seguir creciendo. Entonces es necesario perseverar en la fe, como enseña Jesucristo en Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. El apóstol Pablo enseña también: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así como lo recibimos con esa misma fe que lo recibimos al inicio, no dejemos de seguir creciendo en esa fe. Dice Pablo: andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Eso está en Colosenses 2, versículos 6 y 7. La promesa del mensaje a la iglesia en Apocalipsis es: al que venciere. Al que venciere, y si tomamos de ejemplo Apocalipsis 2, 26 y 28, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, o sea que va a gobernar en el milenio, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Amén. De esta manera terminamos esta enseñanza. No sé si hay alguna otra pregunta o que quieran complementar las preguntas. Perrillos, los gentiles, los perros no entrarán en el reino de los cielos, se refiere a los homosexuales. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, como les decía, en Deuteronomio dice que no se aceptan
las ofrendas y los diezmos de los perros y de las prostitutas. Entonces, allí está mencionando a los homosexuales. Igual, por supuesto, en Deuteronomio se está refiriendo a ellos. En Apocalipsis 22:15 se está refiriendo a los homosexuales. Deuteronomio 23:18 es la cita. Pablo también lo enseña en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Se lo busca allí y Pablo allí enseña que no entrará en el reino de los cielos. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán en el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, allí están, ni los que se echan con varones, ahí vuelven, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Allí está que algunos, pues eso los han cambiado. De esta manera, pues, finalizamos esta enseñanza. No sé si queda clara esa pregunta, hermana Levia, para que pasemos al tiempo del reto bíblico. Amén. Los dejo con nuestro hermano Eliud. Vamos a orar y entonces para que den inicio al reto bíblico. Padre, te bendecimos y exaltamos una vez más en este día. Te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, ser edificados con tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a seguir creciendo en la fe, que no nos estanquemos, que sigamos aumentando la fe en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón, que nuestra confianza en ti siga creciendo, Señor, una confianza plena, la confianza absoluta en ti, para vencer los gigantes que se pueden presentar en nuestra vida de cristiano. Ayuda a mis hermanos, Señor, por las circunstancias que puedan estar pasando, las necesidades, los gigantes que se les puedan estar atravesando en sus caminos de fe de cristianos. Señor, ayúdales a vencerlos. Ayúdales, Señor, aumentales la fe, a que crezcan, Señor, en el conocimiento y en la confianza tuya. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y en ese nombre, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y les dejo con nuestro hermano Eliud para el reto bíblico. Amén. Hola, Dios les bendiga. Ya puedes para compartir. Bien. Adelante. Me avisan cuando vean la pantalla. Ya puede. Bien. No somos muchos, ¿sí? No nos dividí por equipo. Más bien, la misma dinámica del sábado anterior, ¿sí? El hermano que escoja la pregunta lo podemos apoyar para responderla, ¿sí? Entonces, sí me gustaría que pudiésemos uno como que escoger una pregunta inicialmente. Iniciaría por el hermano Dilbani, ya que está de primero allí en la lista, según el orden alfabético. Dilbani, ¿puedes escoger un número del 1 al 10? Bien, 5. Voy para allá. Ya, aquí. Ok. Te hago la pregunta, sin embargo, los hermanos te pueden apoyar. Ok. ¿Cómo crecemos en la fe? De un ejemplo. ¿Cómo podemos crecer en la fe? De un ejemplo. A través del silencio de Dios y las pruebas. ¿Algo más?
¿Algo más? ¿No? ¿Qué dice, por ejemplo, Romanos, que lo leíamos hoy mucho? Bueno, allí la hermana Carmen dice, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien. Crecemos en la fe al oír la palabra de Dios. Ok. ¿Alguien más complementa allí algo? ¿Cómo podemos crecer en la fe? Bien, complementemos acá, ¿sí? Hay varios puntos que me gustaría leer. Dice, no podemos tener fe si no hemos escuchado de Dios, iniciando por allí, como lo dice Romanos 10:13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el 14 pregunta, hace esas preguntas, ¿cómo invocarán aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Entonces, el segundo punto dice, crecemos en la fe al escuchar la palabra de Dios, Romanos 10:17. Lo que compartió la hermana Carmen, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, la fe es la respuesta al escuchar y obedecer el evangelio, como lo dice según de Tesalonicenses 1, versículos 3 y 4. 2 ciegos siguen a Jesús, dice aquí Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Estos 2 ciegos habían escuchado de Jesús porque lo llamaron por su título mesiánico. Y Mateo 9:28 y 29 dice, llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Bien. Recuerden que eran ciegos, ¿no? Habían era escuchado, no habían leído. Exacto. Muy bien. Silvani dice, para que la prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Muy bien. Tienes que regresar, te digo, ¿ok? Tienes que regresar de con la flecha para que no avance. Sí, lo que pasa es que me regreso y se va a la 1. Entonces me toca... Es el PDF, no sé por qué hace eso. Voy a tener que enviarte el PowerPoint, que así va directo. Será, ok. Sigue en mi lista la hermana Carmen. Hermana Carmen, escoja un número. Ya el número 5 ya está seleccionado. Y el PDF deja marcada perdón, el PowerPoint deja marcada la que ya se ha seleccionado. Ah, entonces me va a tener que compartir es el point. Vamos a hacer aquí, a ver. La próxima te lo envío. Bien. Esta ya está. Ok. Hermana Carmen dice el 2. Muy bien. Vamos al 2. Ay, Dios mío. Ok. Hermana Carmen, explique por qué Jesús hizo pocos milagros en su ciudad. ¿Cuál es el por qué? Jesús hizo pocos milagros en su ciudad. Porque, como lo dice la palabra, que no hay profeta o sea, no hay profeta en su tierra, no hay profeta sin honra en su tierra, o sea, en su misma casa. Es difícil que cuando a una persona, o en este caso, bueno, en el caso del Señor Jesucristo, él se levanta, eso fue para Capernaum, ¿no? Cuando él se levanta con aquellas personas que sabían que su origen, su madre era María, que hasta había un entredicho de la procedencia de él, de cómo había nacido,
su padre era un carpintero, entonces ellos ya le conocían desde la niñez y dudaban que él pudiera ser el Mesías, ya, porque habían compartido la niñez, los mismos hijos, o sea, había esta familiaridad. Lo mismo sucede, puede suceder con un hermano que se levante en la iglesia habiéndolo ya antes conocido. Entonces es donde sale ese proverbio que dice, esa misma palabra que cita el Señor, que no hay profeta sin honra en su tierra. No es que no hay profeta, sino que profeta sin honra, no es honrado, no se le es reconocido, y por eso fue la incredulidad de ellos por la procedencia de él, de que lo habían conocido, que él pudiera ser el Mesías, más o menos. Muy bien. Está Amén. Está muy bien. Leamos acá por encima de los puntos porque estuvo muy bien explicado, ¿sí? Los habitantes de Nazaret no creyeron en Jesús. Marcos 6, del 1 al 6. Dice Mateo 13, 53, dice, aconteció que cuando terminó estas palabras se fue de allí. Entonces se admiraban, maravillaban, perplejos porque conocían a Jesús desde niño y no coincidía con la fe en el Mesías esperado por Israel. Decía que allí el versículo es aquí 13, 55, 56, donde se preguntaban, ¿no este es el hijo del carpintero y no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Entonces, no creyeron en él, o sea, esa incredulidad, esa falta de fe, porque lo conocían, como usted explicaba, desde niño. Entonces, dice, estaban ofendidos, resistían creer en Jesús y solo hizo pocos milagros, Marcos 6:5. De allí es Mateo 13:57, la palabra que usted dice que la dijo él mismo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No es que Jesús no pudiera hacer milagros, sino que Dios no puede obrar donde no tienen fe. Y ahí hay algunos versículos, Hebreos 11:6, Santiago 1, 6 y 7. Muy bien. Ok. Entonces sigue en mi lista, para ver, el hermano Lenín, que está por ahí. Hermana escogió el número 2. Dios mío, eso no parece un círculo por... Ok. Hermano Lenín, puedes escoger una pregunta. Ya los números 2 y 5 están seleccionados. El 7. Muy bien. A ver, el 7. Ok. ¿Cómo interpretamos el silencio de Jesús a la mujer cananea? Muy buena pregunta. ¿Cómo interpretamos el silencio de Jesús a la mujer cananea? El pasaje que recientemente leíamos. ¿Qué buscaba Jesús? Aguardando silencio a los gritos de la mujer, porque los apóstoles, los discípulos en ese momento le decían que la despidiera, que iba atrás de ellos dando voces, y no creo que sean susurros. ¿Quién puede ahí apoyar al hermano Lenín? Necesita ayuda al hermano Lenín. Dice, Dilbani estaba probando la fe de ella. Así es. ¿Algo más? Sobre ahí dice, Jesús prueba la fe de la mujer. Jesús enseña que necesitamos perseverar en la oración.
Sí, es que lo que pasa es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ah, bueno. Ok. Sí, la mujer cananea se le acercó al Señor porque tenía una hija con problemas, pero el Señor Jesús lo que hizo fue escucharla y no le respondió palabra. Los discípulos se le acercaron diciéndole que la despidiera porque estaba hablando mucho. Entonces, Dios con su silencio, pues quería demostrar la fe de la persona para ver si verdaderamente tenía fe y pudiera sanar a la muchacha, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y eso fue pues prácticamente una enseñanza que Dios no solo le dio a la mujer cananea, sino que sirvió para sus discípulos y para nosotros hoy en día, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, mi hermano. Muy bien. Esa era la respuesta. Bien, leamos acá los puntos. Dice la fe de la mujer cananea, sirofenicia. También está el pasaje en Marcos 7, 24, del 24 al 30. Dice la región de Tiro y Sidón eran paganas y no creían en el Dios verdadero de Israel, es decir, de donde era esta mujer, ¿sí? Y dice allí, y una mujer cananea llama a Jesús. Digamos que lo llamó por su nombre mesiánico, Señor, Curios, y también lo llamó Hijo de David y pedía misericordia. Dice, nadie clama a Jesús y lo llama Señor si no ha escuchado de él, como leíamos en Romanos 10, 17. Entonces, Jesús guarda silencio probando la fe de la mujer. Mateo 15, 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciéndole que la despidiera porque está armando un escándalo. Jesús enseña que debemos perseverar en la oración. También lo podemos leer en Lucas 18, 1 al 8. La parábola que compartía el pastor, que es la mujer que le pedía justicia a los jueces. Ok, Dios con su silencio prueba nuestra fe, la purifica y aumenta nuestra fe. Primera de Pedro 1, versículos 5 al 9 también lo podemos leer. Abraham, por último, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4, 20. Muy bien, excelente. Sigue en mi lista la hermana Lesbia. El número 7. Ok, voy perfeccionando el círculo. Hermana Lesbia, escoja un número de esos que están disponibles. Ah, la hermana Lesbia aquí dice enseñar a perseverar en la oración y no respondía para probar su fe. Muy bien, hermana. Y los discípulos se enojaron diciendo que les pidiera, además, no era judía. Así es. Ok, el número 8, escoge ella. Vamos a ver. Aquí. Explique la fe gigante de la mujer cananea. Precisamente continuación de el relato. Ok. Explique la fe gigante de la mujer cananea. Allí más adelantico, unos versículos, Jesús se refiere a ella comparándola o no comparándola, diciéndole unas palabras que fueron fuertes para recibir, pero con eso ella supo dar respuesta también. ¿Cómo explicamos la fe de esa mujer? ¿O qué podemos ver en ella? O algo que se pueda compartir de esa fe que tuvo para acercarse al Señor. Ayuda, ayuda. ¿Quién podría allí apoyar a la hermana? Ah, aquí viene. Ella clamó a Dios
postró ante él y Jesús le dijo, no haber visto una fe tan grande, igual le dijo al centurión. Muy bien, pero ¿por qué Jesús dijo eso? Soraya dice, esta mujer La se mujer postró ante para, Jesús. Dígame. la mujer cananea para poderse acercar a Jesús significa que tuvo que haber tenido una enseñanza, algún conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para podérsele acercar. Y ese acercamiento, por supuesto, era por medio de la fe, porque nadie iba a llegar a Jesús sin conocerlo para pedirle que le ayudara a sanar a su hija. Ella tenía una fe gigante en Jesús, aun cuando no lo conocía, pero la palabra de Dios había entrado en su corazón y sabía que Dios podía sanarla por medio de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Soraya dice, esta mujer se postra ante Jesús pidiendo ayuda para su hija. Insisten en llamarlo Señor, pero su fe había crecido. Pero Jesús continúa probando la fe de la mujer. Y Lesbia dice, le llamó Señor porque había oído de él. ¿Ok? Carmen dice, la perseverancia de ella demostraba la fe que tenía en el Señor. Ok. Complementemos acá, ¿sí? Hay algo que quisiera que repasemos. Soraya dice, Mateo 15:26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella insiste en que aún los perrillos comen de las migajas y el Señor se asombró de su fe, de su gran fe, perdón. ¿Cuál es? Ese versículo allí para mí es clave. Ahí podemos complementar que los judíos no tienen perros de mascota. Y por eso ya usa la palabra mascota y el Señor también. Porque los gentiles sí la usan y ella era gentil. Entonces, parte de esto, ¿no? Bien. Entonces, Jesús responde a sus discípulos y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer persevera y se postra ante Jesús pidiendo ayuda, pidiéndole socorro. Dice, la mujer vuelve a llamar a Jesús, Señor, su fe había crecido al escuchar de Dios. Y Jesús continúa probando la fe de la mujer. El 15:26 dice, respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de los hijos es la sanidad para los hijos de Dios. En la Biblia, la palabra perro tiene varios significados. Deuteronomio 23:18, Filipenses 3:2 y Apocalipsis 22:15. Los judíos menospreciaban a los gentiles llamándolos perros. Y Mateo 15:27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, es decir, las mascotas, los términos que usaron Jesús y ella, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús está asombrado por la fe gigante de la mujer cananea. Y dice en el versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande, de la palabra mega, enorme, gigante, es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dice Bilbani, tuvo fe salvífica y tal fe es don de Dios. Amén. Ahí quiero hacer una aclaratoria. La fe salvífica no es don de Dios. Porque si fuera un don de Dios, es Dios quien la da. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando leemos Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos